Cuatro minutos nos separan de las 11 de la mañana. Continuamos en unocontra1web.com. Estamos como siempre a través del streaming de video, a través del streaming de audio, compartiendo un buen momento, una linda mañana, hablando de básquetbol gallego, Ison y amigas y amigos que están del otro lado. Si quieren escribirnos, si quieren participar, pueden hacerlo vía WhatsApp al 2914-161696, el número que está allí abajo en la pantalla, 2914-161696. Y si no, también vía Twitter en @3x3ucu, que es la cuenta de Twitter del programa, y si no, la de la plataforma entera, que es @ucuweb. Y lo habíamos anunciado, Gallego, dale vos nomás. Quiero saber en dónde está, es la pregunta rutinaria, lo único, pero ya tenemos a Diego Grippo conectado. Mira, no sé dónde está, pero siempre está elegante, ¿viste? Siempre tipo impecable, está preparado como para salir a dar una función en el mejor de los teatros, colmada la sana, en el Broadway, con nosotros el doctor Diego Grippo. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? La verdad que estás? siempre tu introducción es, viste, un poco exagerada, digamos. Como siempre, como todo lo que hago. Como siempre, como siempre. Estoy en el trabajo, en la oficina. Estás en la oficina. Sí. Cierto que vos laburabas, cierto, no me acordaba. Claro, cada tanto hay que trabajar, viste, que si no... Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, ayer nos faltaste en el picado. Ayer hubo, es verdad, pero no da el nivel la cancha. Yo necesito un poquito mejores instalaciones. Bueno, a mí me favorece porque es chica. Es por un tema de lesiones, ¿no? Un tema de dolores, lo mío. Bueno, Diego, te Hacía rato que no lo teníamos al columnista igual, ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Cómo? Digo, hacía rato que no lo teníamos al columnista acá en 3x3. Sí. Hacía mucho que no lo teníamos, pero me parece que es porque también está con una batería de trabajo importante, ¿no, Diego? Terrible. Bueno, dime. sí. Apareció el primer caso positivo de COVID en la Liga Nacional, Gastón Whelan. Nada, queríamos ver, empezaron los rumores que se suspende el partido, pero no está tan bien suspendido. ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué se dejó de suspender? El juego contagia, Omicron es otra cepa, es diferente, se saben más cosas, menos cosas. O sea, hay un montón de situaciones que fue tan cambiante todo esto, que cada vez que ocurrió algo, tuvimos la suerte de poder tener tu palabra, que es autorizada, que obviamente sos un especialista, que trabajás en los protocolos de FIBA, que sos uno de los pocos en esta parte del mundo que viaja a los congresos, que está en las comisiones, o sea, muy conocedor de todo lo que pasa. Entonces, queremos tener una explicación de esta nueva realidad, porque ya le pasó en la Premier League al Tottenham por ejemplo, que perdió los puntos. Le pasó a Rafa Nadal. Partidos aplazados en la NBA, el Manresa en España, etcétera, 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 etcétera. Todo tuyo. Bueno, perfecto. Está perfecta la introducción, Fabián, porque no nos tiene que sorprender, ¿no? A esta altura, después de estamos muy cerca de que se cumplan 2 años de pandemia que todavía como título sigue estando a nivel mundial, o sea, en ningún momento se decretó que esto terminó, por más que por momentos hubiera como pequeñas temporadas de que pareciera que la cosa ya es historia, ¿no? Que nos permite no solo llevar adelante las actividades personales, de familias, sociales y demás, sino las actividades laborales y en este caso la actividad deportiva. Así que se hablaba de nueva normalidad, es un término que no hay que decirlo más, porque siempre hay una normalidad nueva, ¿viste? Parece que está reciclándose las nuevas normalidades, y lo cierto es que no se puede ir en contra de los hechos y no se puede ir en contra de la realidad, que es lo que contaste al final con algunas situaciones que ya se están dando a nivel internacional en el mundo del deporte, que es la suspensión de algunos partidos por la aparición de casos, o bien el tema del manejo del aforo en los estadios y en las competencias, regulando un poco la cantidad de público. A nivel de salud pública y político, en algunos países
ya empiezan con el lockdown de nuevo, o sea, empezar a cerrar, empezar a poner, es una palabra que ahora ya detestamos, que son las restricciones, ¿sí? Porque con esta nueva variante, que es Omicron, que también nombraste, no la podemos negar, ¿viste? Cuando aparece, decime Claro. si estoy en lo cierto o no, cuando apareció Omicron fue hace un mes atrás y uno tiene la creencia que sí, bueno, pero eso pasó en Sudáfrica, de acá hasta que venga, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces, parece que fue hace un siglo, esto fue hace un mes nada más, y hoy Omicron, que ocupa más del 70% de los contagios, por ejemplo, en Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque vieron cómo es la curva. Aparece en algún lugar del mundo, se empieza a distribuir por Europa, salta, digamos, a nuestro continente, y nosotros con esa, entre comillas, ¿no?, predilección, pero estamos muy asociados a ir, venir y demás, por demás razones, en este caso con Estados Unidos. Decir que la cepa no va a llegar sería una pavada total, porque sería no prepararse para esa situación. Entonces, debemos estar preparados, va a llegar, pero no nos tiene que sorprender. Entonces, si bien digo no nos tiene que sorprender, esto que decías vos con esa en la pregunta, Sí. es real, porque digamos, tenemos un contagio, sabemos que en Córdoba apareció esta cepa, y no podemos decir esto pasa en Córdoba, esto va a pasar en todos lados, o sea, Seguro. en todo caso en Córdoba empezó primero, pero va a llegar a distribuirse por todo el país. Yo sé que son noticias que a nadie le gusta dar, ya ahora me voy a meter un poquito más en qué es la cepa Omicron y de qué se trata y qué tiene que ver esto con los vacunados, con los no vacunados, con las medidas preventivas, pero si ya dijimos que esto es ya ¿para qué está la vacuna? Van a venir todo ese tipo de preguntas que son ciertas, pero no nos podemos apartar de lo que tenemos objetivamente, que es vacunas largadas en determinada frase, y que vamos aprendiendo en la medida que va evolucionando la inmunidad de las personas, pero también va evolucionando el virus. En este caso, el virus evolucionó con esta cepa Omicron, que lo poco que se puede decir hasta ahora es que es una cepa muy contagiosa, cuando ya hablábamos que la Delta anterior a esta era más contagiosa que la de Wuhan cuando empezó, o Manaus y las demás que estuvieron en el camino. Es decir, que la capacidad de contagio que tiene es mucho más rápida que la de todos los demás. Y ahí vamos a empezar a aclarar algún tipo de situaciones, porque por lo menos de lo que se dice, y yo saco la información, como vos dijiste, digamos, de las fuentes oficiales. Pero lo cual no quiere decir que sea a esta altura. Puede fallar, dijo Tuzán. Exactamente. Entonces, es una cepa muy contagiosa. Nosotros tenemos un porcentaje de la población vacunada, bastante alto, y sobre todo ahora ya me meto más en lo que es específicamente de básquet, que es más del 90% con la primera dosis, más del 50 y pico por ciento con la segunda dosis, y eso algo de inmunidad te da, y decimos, bueno, entonces si tenemos la vacuna, no hagamos nada, total, para eso nos dimos la vacuna y sigamos todo como está, y eso no es así, porque lo cierto es que lo que se empieza a ver con esta variante es que este virus logra, digamos, evadir de alguna manera las defensas que tenemos para contagiarnos. ¿Sí? Primer punto, lo que nos da la vacuna, y esto hay que ser muy enfático y decirlo, es que lo que estás evitando, que lo más importante que te da la vacuna es la enfermedad grave, ¿sí?, o una posible internación o inclusive la muerte. Por eso hay que seguir haciendo hincapié en la relevancia y la importancia de la vacunación, y más ahora que da la sensación de que por alguna razón no, porque se contagia mucho, todos vamos a estar cara a cara con esta cepa. Va a ser muy difícil evitarla porque es bastante más contagiosa. Entonces, dicho esto, lo que hay que hacer ahora es prepararse. Lo que ocurrió con la posible suspensión o suspensión de los partidos es algo
preventivo y es algo razonable y es algo que es adelantarse un poco, y nosotros en el básquet lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia, a lo que va a venir en el futuro. Entonces, a buena hora, porque digamos viene el receso que nos va a servir para ajustar un poco los protocolos y reforzar un poco el tema de las medidas básicas de prevención, que las hemos dejado un poco de lado durante un tiempo, o por lo menos las hemos descuidado, y es muy aconsejable que con esta nueva cepa volvamos a tomar eso, a incorporar eso, para evitar la mayor cantidad de contagios posibles y que la liga siga su curso hacia adelante. Claro, ahora te van a preguntar los chicos, Sison tenía ahí unas dudas con respecto al tema de los hisopados y todo eso, seguramente te va a preguntar. Yo contaba justo esto, ¿no? Pasa, siempre cuando hablo trato de mirarme y ver qué es lo que hago para ver después, poder contar qué hacen los demás. Si bien es cierto que yo no, desde que empezó la pandemia, no volví a compartir un vaso, o no volví a compartir un mate, o no volví a compartir una toalla, o no volví a compartir un montón de cosas, yo lo que estoy mirando, o sea, uno ya se empieza a descuidar un poco más, porque es como que se ablanda y se afloja todo, ¿no? Hasta ahí estamos más o menos como lo que decías vos. Porque aparentemente, qué sé yo, estamos mejor, hay un cierto relajamiento. Entonces ya empezás a besar, a abrazar, a hacer otro tipo de cuestiones en distintos tipos de situaciones. Yo lo que estoy notando es que antes lo que no se hacía es que ahora, por ejemplo, los jugadores cuando salen, hay un cambio y hay un tiempo muerto, hay un jugador que está con un trapo, ¿no? Entonces se seca la toalla, se seca las manos con la toalla, y viene el que está al lado y agarra la toalla. Es un acto reflejo que lo hicieron durante 20 años de su vida, 30 años de su vida. Entonces, que por ahí estuvo acotado un pequeño periodo, pero el hecho de, psicológicamente hablando, volver a aflojar un poco, volver a liberar un poco, volver a tener esa gana de, esa cosa de, pasarme una toalla, pum, le tirá la toalla que está dentro de la cancha, para que se seque la mano y la cara, el tipo le devuelve la toalla. Y eso supongo que eso tiene un riesgo elevado. Altísimo, Fabián, altísimo. O sea, no le podemos decir nada, porque lo que uno quiere es recuperar la normalidad. Uno se quiere sentir, viste, que esto terminó. Por eso lo dije desde mi punto de vista, que a mí me pasa también. Que te pasa, que nos pasa, pero es verdad que uno dejó de hacer algunas cosas, pues sí, espera, yo no me quiero, la verdad que no me quiero enfermar de este virus, la verdad que no tengo ganas, o sea, primero porque ninguno se quiere enfermar, ¿no? Pero para no enfermarte, y sobre todo con un virus tan contagioso, porque es muy, muy, muy contagioso la variante que se va a ver, mucho más que las anteriores. Lo digo así, lo quiero dejar muy claro, porque ese ejemplo sencillo que acabas de poner vos, que es compartir una toalla, que puede ser también compartir agua, y vamos a agregar con compartir vestuario y tener cuidado, porque yo me imagino que a esta altura los jugadores arriba de un micro no van con las ventanas abiertas y con los barbijos puestos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, aquello que alguna vez dijimos, es estratégico el tema del cuidado, porque te podés quedar sin 2 jugadores, sin 1 jugador, sin 3 jugadores y demás. Va a volver a ser en muy poco tiempo, otra vez una estrategia de equipo, decir, muchachos, una toalla cada uno, identificada. ¿El reglamento me permite no usar barbijo durante el partido? Yo me lo pongo igual, ponele, que yo pueda decidir querer ponérmelo igual, es decir, voy a adoptar una serie de medidas, porque yo, si no estoy atentando contra la propia liga y estoy atentando contra mi trabajo, si no lo hiciera. Entonces, no estoy asustando, vos ya me conocés, yo viste, uno desde el lugar... Vos sos pro juego todo el tiempo. Pro juego y pro que sigan todas las actividades, pero pensémoslas, viste. Y todos, porque esto es una cuestión de todos, van a aportar un granito de arena en esa cuestión. Si nosotros no hiciéramos, no respetáramos las medidas que pueden llegar a salir y demás, prácticamente va a ser inviable el deporte, con los trastornos económicos que le puede generar
a los clubes con el esfuerzo adicional que están haciendo los clubes para seguir sacando adelante torneos, ligas y demás en el medio de una pandemia, porque hay que decirlo con todas las letras, por más que no parezca, estamos en el medio de una pandemia y la cosa es cíclica, arranca en algún lugar, lo dije recién, pasa por Europa, empiezan los problemas de Europa, así bueno, esto le pasa a los europeos, están en invierno, después viene acá. O sea, nosotros estamos con este problema dentro de muy poco tiempo, cuando arranquen las clases, cuando empiece el otoño y demás. O antes, si hacemos las cosas mal, durante el periodo estival, ya no hablo del básquet, ¿no? Hablo del básquet específicamente, sino hablo de la sociedad en general, con algún cuidado que hay que tener. Es muy probable que vos hoy en día, si te metes en un lugar cerrado con mucha gente, y es probable que el barbijo te lo deje, eso te lo decís, acá tengo serias chances de contagiarme, entonces yo el barbijo mejor me lo dejo. Y hay que tener ese tipo hay que seguir teniendo, ese tipo de conducta. ¿Por qué? Digo detalles más de tipo médico. Acá ya no va, viste, el tema de tengo una, tengo dos, tengo refuerzo con esta nueva cepa, de lo que se está diciendo, y esto es bastante actual. Tampoco va el hecho de yo tuve y además tengo las 2 vacunas, o yo tuve y además tengo las 3 vacunas con el refuerzo incluida, porque pareciera ser que este virus, esta nueva cepa, tiene la capacidad de contagiarte igual. Pero digamos algo importante, la vacuna hace que vos vayas a vivir esto como una enfermedad o un estado gripal de días, tal vez de un día, de sentirse mal, 2, o como algo leve, evitando la enfermedad grave y la muerte. Eso es lo más importante que hay que decir, que sigue dejando la vacuna, porque cuando uno, se guía por lo que escucha o por lo que se dice, que todo es catastrófico, siempre lo resumís en la vacuna no sirve para nada porque el virus te lo agarras igual. Eso no es así. No, sirve. Te protege, te cuida. Te protege y la vacuna sigue siendo nuestro vehículo para que la cosa siga y son, nuestra defensa global como sociedad para afrontar este problema que sigue dando vueltas, ¿no? Claro. María Isondú. Y hablábamos hoy a la mañana esta cuestión, bueno, después del positivo de instituto, hago 2 preguntas en una. Sería, ¿cuál sería el tiempo ideal para esperar para hacer un hisopado después de que se confirma el caso positivo, por ejemplo en este caso el de instituto, posterior al partido de Platense? Y si en ese caso... ¿Cuánto sería el tiempo en Platense? Claro, decís. ¿Cuánto debería esperar Platense para hacerse hisopados, teniendo en cuenta ese partido? Y en este caso, ¿cuál sería la medida a tomar de parte de la organización? Si esperar para jugar el partido, jugarlo igual, ¿cuáles serían las medidas más o menos que se van a tener en cuenta? Mirá, todavía está en discusión, ¿sí? Y te explico por qué. Primero porque la variante, justamente la cepa que se encontró es Omicron, y acabo de decir recién que es sumamente contagiosa, lo cual puede cambiar, ¿no? La idea que uno tiene de cuándo es conveniente hacer los hisopados. Entonces, ¿con qué se encuentra uno? Fabián lo decía al principio, que uno baja la línea, ¿sí? O los protocolos que vienen, que es una ayuda que te da la Federación Internacional, donde te da una idea de cómo vos tenés que comportarte y cómo tenés que hisopar, que no siempre coincide con lo que dice un municipio en la provincia o las autoridades gubernamentales de salud pública, que hay que respetar, porque el protocolo lo dice todo el tiempo. Hay que respetar en función de lo que diga las autoridades de salud pública. Probablemente hoy en Córdoba, para esta variante, una vez notificado el resultado del hisopado positivo para Omicron, tengas un periodo de aislamiento que es parecido, sigue siendo parecido, de 10-12 días, ¿sí? Y luego con un hisopado negativo o no, puedas estás de alta para poder volver a tu actividad normal.
eso haría inviable cualquier posibilidad de llevar adelante un torneo, porque luego está lo que tenemos la definición de contacto estrecho, y ahí tenemos una disyuntiva. ¿Por qué? Porque el protocolo de la FIBA para los contactos estrechos, que sigue siendo la misma definición histórica, ¿sí? Esos famosos 15 minutos, con alguien que tiene, que se comprueba que tiene COVID, acumulados en el día, sin protección y demás, o 2 horas, más de 2 horas en un espacio cerrado, sin ventilación, por una persona que haya tenido COVID, son contacto estrecho, por lo cual el tratamiento es prácticamente igual. Con la llegada de las vacunas, en el protocolo de la FIBA, la definición la cambia para no considerar contactos estrechos a todos aquellos vacunados. ¿Cómo, ¿Sí? Diego, podés repetir esto? La FIBA clasifica de 2 maneras a las personas, ¿no? Siempre hablando en relación al COVID y a los protocolos. Los vacunados y los no vacunados. Eso es de arranque en el... Pero luego en la definición de contacto estrecho, que antes vos decías, en el caso comprobado, aislás al caso que ya tenés testeado positivo y al contacto estrecho, también, como si fuera un positivo, y lo testeás en los días sucesivos, ¿sí? Sí. La FIBA, en el último protocolo, en la última versión, que es la versión número 5, que se aplicó en noviembre para la ventana que se hizo en Argentina, no se consideraba contacto estrecho a la persona que tenía el ciclo completo de vacunación, ¿se entiende? Claro. Es decir, el que tenía el ciclo completo de vacunación estuvo en contacto con una persona con COVID, se le hace un seguimiento especial de testeos y demás, pero puede seguir con su actividad de entrenamientos, de partidos, etcétera, etcétera. No estaba tan fuerte la variante Omicron, que yo creo que la FIBA, y esto todavía no se discutió porque es muy reciente la otra versión, posiblemente cambie esta definición, o la tenga que cambiar con esta nueva variante que tiene la capacidad de contagiar por más que tengas el ciclo completo de vacunación y transmitirse. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que nos lleva es a pensar que en el ajuste del protocolo que hay que hacer, probablemente tengamos que manejarnos como manejamos al principio de la pandemia cuando retomamos la liga. Es decir, aislar a los contactos estrechos, testearlos en el tiempo y si dan negativo, si esto probablemente quiere decir 2 testeos para contestar la pregunta, al primero negativo, dejarlo igual aislado y en el segundo negativo, en todo caso, recién ahí poder darle de alta. A ver, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, pero me quería quedar con este punto porque sin saberlo, la verdad que hice el sketch de Yayo, hablemos sin saber al principio, pero más o menos con algún tipo de intuición, dije a la mañana temprano, con respecto a las dudas que planteábamos, digo, bueno, habrá que ver si esta variante Omicron es completamente diferente y todo lo que se hizo hasta ahora hay que cambiarlo, porque, ¿qué pasa? Estamos protegidos y estamos mejor, pero por ahí esta variante tiene otra polenta, tiene otra fuerza, y lo que antes parecía que en el juego no pasaba, posiblemente ahora pase. No con gravedad, pero puede ser que pase con menos tiempo, más tiempo, algo de lo que vos hablaste recién, de los 15 minutos, estando a 1 metro de distancia, todo ese tipo de cuestiones que ya lo habíamos hablado en su momento. Digo esto porque uno por ahí no entendía el por qué parar los partidos, porque si vos decís, no, si tienen un solo positivo. Platense ahora parece que también tiene un positivo, justo se había enfrentado contra Instituto. Entonces vos decís, bueno, quizá esta variante tenga este tipo de cuestiones, y parando a tiempo y haciendo 2 PCR, no 1, ¿sí? 2 dijiste recién, por ahí después podés continuar en una actividad, digo, para entender y explicar un poco mejor lo que ocurre, ¿no? Sí, es correcta la apreciación. O sea, nosotros vamos a seguir con la actividad tal cual la estamos llevando adelante porque no podemos manejarnos con supuestos, sino con hechos reales, ¿sí? Con hechos objetivos. Entonces el protocolo sigue siendo igual. Lo que yo hablo es de posibles adaptaciones en base a lo que uno lee de Omicron, pero mientras tanto el protocolo aplicable es el vigente,
¿sí? Lo que sí hay que cambiar la estrategia de los cuidados, ¿sí? Mucho hincapié de nuevo en los cuidados que tienen que hacer los equipos de nuevo ante la llegada de esta cepa, ante la llegada, no, ya está. Eso, por un lado, y lo otro vamos a ir viendo, viste, cómo, o primero lo que dice la FIBA y segundo lo que dicen las autoridades nacionales. Claro, Yo esto te lo hago muy, vamos a poner un ejemplo de Liga Nacional para que se entienda. dale. Un equipo viajando, ¿no? ¿Sí? Porque, a ver, acá la predominancia sigue siendo la cepa delta, o sea, no nos manejemos como que ya tenemos los micrófonos en todos lados, pues todavía no es así, vamos a aclararlo. Nosotros tenemos todavía predominante la cepa delta, dando vuelta, y con la cepa delta estamos funcionando bien, ¿sí? Así que eso por un lado, nos seguimos manejando de esa forma. Vamos a ajustar el protocolo, pero más que nada de testeos, que lo mencionaron por ahí recién también. ¿Sí? Ya no es bueno el que tiene síntomas, sino que probablemente, estratégicamente, los equipos tengan, si yo quiero saber qué pasa con mi equipo, entonces tenés la chance de hacer testeos de antígeno, que son los testeos rápidos, ¿sí? Que son más económicos, y te dan una idea de un grupo, del estado de situación, y en el caso sintomático, obviamente, confirmarlo con un PCR, que sigue siendo siempre el gold estándar de los testeos para saber si tenés o no tenés. Y el manejo de contacto estrecho sigue siendo exactamente el mismo. Lo que pasa es lo siguiente, y ahí va el ejemplo de Liga. Si vos venís en un micro, o compartís un micro, o un lugar, sabiendo lo de los 15 minutos y lo de las 2 horas, ¿sí? Empieza a ser otra vez individual, el cuidado y el respeto, digamos, por todas las normas preventivas que vengan de arriba. En ese micro, si tenés a todos los jugadores, a las personas que van con barbijo y con el micro ventilado, a vos te aparece un caso y lo dejás, aislás ese caso nada más, no tenés que aislar a todo el plantel. Claro. Que podría ser el caso, perdón Diego, te interrumpo ahí, que podría ser el caso de Instituto, ¿no? Digo, Podría ser el caso del instituto y de cualquier equipo. Yo hablo de un supuesto, pero esas cosas, yo sé cómo se maneja la liga, entonces sé que estas cosas pasan. Entonces, un equipo hoy no puede estar sujeto. A ver, la variante Delta sigue dando vuelta y sigue contagiando y sigue habiendo miles de casos. Y acá van subiendo los casos. No, yo no sé si tienen la estadística del último mes, pero hablamos de 1000 y pico hace un mes a la cantidad de casos que tenemos hoy, que en cuánto estará allá. Estamos sacando la 7, 8. 7, 8, por eso. 7, 8 mil. Y esto va a ir creciendo con la variante Delta. Después veremos si Omicron desplaza o no la Delta, pero hoy tenemos la Delta. Entonces, como los casos vienen creciendo y como viene un periodo de mucho contacto social, ¿sí? Los equipos antes tienen que tomar medidas con los jugadores, porque con esto que acabamos de decir, con este ejemplo que es del día a día en la Liga Nacional, cualquier jugador que traiga el COVID con la variante Delta, por más que tengas al plantel casi vacunado con 1 o con 2 dosis, también puede circular el virus y podés tener casos positivos. Entonces los cuidados hay que tomarlos desde ahora, no esperar, las medidas preventivas quiero decir, no esperar a que las cosas pasen. Bien. Seguir, porque en ningún momento se dejó de decir ya no podés usar barbijo en lugar cerrado. Eso no se dijo nunca. Nunca. En todo caso se habrá dicho no podés dejar de usar barbijo en lugares abiertos, cuando estás solo, cuando no hay gente y demás. Entonces, los otros cuidados siguieron. Que uno los haga o no, que comparta un vestuario o no, depende mucho de cada individuo y de las medidas que se tomen adentro de cada club. Como estrategia, vuelvo a decir, es estratégico que los equipos se sigan cuidando, pues se pueden quedar sin jugador. ¿Por qué te preguntaba por el caso puntual de Instituto, Diego, recién? Porque básicamente a Gastón Whelan se le detecta el positivo el 17, ¿no? Hace 4 días de esto. Lo lógico sería que Instituto se quede aislado por 10 días. Por eso es que se suspende también el partido de esta noche, ¿o yo estoy malinterpretando lo que dijiste? No,
no lo estás malinterpretando en función de lo que estuvimos hablando, con esa variante y habiéndose comprobado contacto estrecho, por esos ejemplos que estamos poniendo, entonces lo lógico sería que sean retesteados, ¿sí?, durante estos días. Por eso digo, no digo la definición, nosotros seguimos con el protocolo adaptado de la FIBA, Claro. sí, que es lo que hace la mayoría de los deportes. Lo que vos decís es más las definiciones a nivel gubernamental, ¿viste? Que es aislate 10 días y después abrir la puerta de tu casa y salir porque ya cumpliste, sin la necesidad de hacerte un testeo. Acá estamos hablando de un deporte y un deporte profesional. Lo que hay que hacer es testear para ganar tiempo, es decir, testeas a todo el plantel y retesteas. Y en ese caso, y en caso de que no haya síntomas, y en caso de que los testeos sean negativos, y en caso de que tu plantel, por eso ahora se agregan muchos otros factores, esté vacunado con con 2 dosis, vos podés decir, tener la libertad y la seguridad desde el punto de vista médico, decir, bueno, ya está, negativo, como dice el protocolo de la FIBA, podés ser dado de alta, ¿sí? Bien. Y mencionabas recién el tema de los testeos rápidos. Según lo que se había informado de parte del equipo de prensa de instituto, Gastón Whelan, previo al partido con Platense, se había realizado 2 de estos testeos, mientras esperaba el resultado del PCR, y los rápidos dieron 2 veces negativo y el PCR terminó dando positivo. En ese caso, porque mencionabas recién justamente este uso de testeos, Sí. ¿son recomendables o lo ideal siempre es hacerse el PCR? Viste que decía, cuando decía el gold estándar, es decir, cuando vos querés tener la certeza, seguí usando el PCR, porque el PCR te va a dar, digamos, con una precisión prácticamente del 100% el resultado. Los testeos de antígenos son más para masas, ¿viste?, para cantidades, pero también son muy útiles, ¿sí? Son útiles. En el caso de que le haya dado negativo, y volvemos a los temas de la carga viral del principio, probablemente todavía no tenga la carga viral para que ese tipo de testeo lo detecte. A veces sucede con el PCR también. Pero sí es importante para tenerlos a mano y para tener una idea de cómo están, porque acá no hablamos de dosis, sino de todo el personal auxiliar y todos los que están en contacto con el equipo, entre 20 y 25 personas, que vos digas cada tanto, si voy a hacer un screening a ver cómo estamos. Y ese screening lo puedes hacer de PCR para tener una certeza más grande, o podés hacerlo de antígenos y ante un resultado de dudoso reforzás con un testeo de PCR. Pero es algo que medio que lo habíamos dejado para los casos sintomáticos, para los casos sospechosos, para ese tipo de casos. Yo hoy, digamos, recomendaría que tengan en cuenta que esto puede ser algo importante para que los clubes tengan un manejo de lo que puede llegar a venir más adelante. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. Ayer me contaban que, algunos de los clubes preguntaban, ¿no?, si había alguna posibilidad de volver a jugar en burbuja o había una posibilidad de volver a jugar como se jugó la liga pasada. Y la verdad que yo ni me hago la idea y tampoco tenía la respuesta, ¿no? Muy apresurado, Fabián, muy apresurado con los valores, con las estadísticas que seguimos teniendo hoy acá. Claro. O sea, en el corto plazo te diría que no. En el corto plazo, hablo de meses, no estoy hablando en función de la pandemia, sino del básquet, del torneo. Te digo que no, en el futuro no lo sé. No sé en el invierno, por decirlo, ¿sí? Porque esto es muy estacional. Muchas de las cosas que yo dije, estoy pensando para el otoño ya, claro, entrado el otoño, más cerca del invierno, las clases, otro tipo de movimientos a nivel, mucho más movimiento, lugares cerrados, etcétera, etcétera, que ahora, ¿viste? Ahora es todo lo que se dice es más en carácter preventivo, ¿sí? Puede haber casos salpicados. Te digo más, Fabián, debe haber habido, con el tema de la vacuna, debe haber habido sintomáticos que no nos enteramos. Seguro. Debe haber habido muchos sintomáticos.
¿cómo te enterarías vos? Si nosotros hacemos, bueno, hagamos un screening de la Liga Nacional, es probable que nos vengan positivos, ¿sí? Pero la vacuna te está dando un plus muy importante, que es la posibilidad de ser asintomático y seguir jugando, no contagiarse y no contagiar para algunas variantes. Yo hablé mucho del futuro, de lo que se viene, Claro. cuando la cepa esta esté más metida, digamos, en la sociedad en general y en el básquet. Así que el otro tema que se va a venir es el tema de la vacuna, del pasaporte sanitario y ese tipo de cosas. De ese tipo de medidas que pueden venir, digamos, como algo obligatorio, como Claro. si ya se está poniendo a nivel de sociedad, que si tenés la vacuna podés entrar y si no tenés la vacuna no podés entrar a un país, a un evento o a lo que sea. Claro. Vamos a ver qué ocurre entre el pase sanitario y esta nueva variante, porque, digamos, el pase sanitario se habla para 2022. No sé cómo están incluidos los deportes allá adentro en ese pase, pero estamos hablando del 2022, o sea, a días. Bueno, perdón que te interrumpa, justamente previo a la suspensión del partido de Instituto Atenas, por parte del gobierno de Córdoba ya se había implementado que para el partido de hoy se tenía que tener el pase sanitario y, por ejemplo, recién Olímpico de la Banda también comunicaba que para el partido de esta noche el ingreso es con el mismo pase sanitario. Y aprovecho, ya que tengo el pie, en ese caso te pregunto, ¿la decisión del pase sanitario depende de las gobernaciones de cada ciudad o depende, o la DC puede estipular y enviar un comunicado a los clubes diciendo que el ingreso a la cancha es con el pase sanitario, o depende de cada ciudad? Por ahora, cuando decía antes que ese tipo de cosas dependen de las autoridades gubernamentales, hablo de las autoridades gubernamentales en general, que puede ser municipio, provincia o nación, ¿sí? Vieron que en el desarrollo de la pandemia no todos respondieron de la misma manera. Cuando se pedía, algunas provincias pedían PCR negativo para entrar, otras no, libre circulación y ese tipo de cosas, no solo acá, sino a nivel mundial también, pero son decisiones que se toman en base a fundamentos desde el punto de vista epidemiológico, y que sí tienen relación a decisiones que se toman desde el gobierno y en todo caso que después las distintas actividades, como puede ser el deporte, ¿sí? Como puede ser la escuela, el colegio, la universidad y demás, adoptan o no. Pero si es gubernamental, generalmente deberías adoptarlas, ¿sí? Así que todo este tipo de cosas, obviamente que se están discutiendo en la asociación de clubes y en la confederación también, todo el tiempo. Bien. Diego, yo te hago la última, por lo menos de mi parte, diría nuestro amigo Santi Ortega. He sabido, y la NBA se encarga generalmente de dar estadísticas, de dar números de vacunados y demás. El último informe, o sea, un par de días nada más, mencionaba que el 97% de los jugadores y en realidad de los integrantes de la estructura de cada una de las franquicias está vacunado. ¿Hay algún tipo de estadística relacionada con esto a nuestra Liga Nacional? Sí, la dije antes y ahora estamos actualizándola porque depende mucho de cómo se vienen dando, sobre todo las segundas dosis, pero nosotros tenemos 92 o 93, no recuerdo bien, de la comunidad del básquet, digamos, vacunada con primera dosis, exactamente. Obviamente cuando vos tenés la primera quiere decir que vas a aplicarte la segunda, pero eso depende de la disponibilidad de vacunas. La segunda, estoy hablando de casi 2 meses para atrás, sí, más o menos, estaba por encima del 53, 54%. 55%, ¿sí? sí. Y algunas de personal esencial que pueden tener los médicos y demás, muy poquitas con dosis de refuerzo. Esa estadística se está actualizando en este momento, ya se le solicitó a los clubes que vuelvan a mandar el estado de vacunación de los equipos. Mira, si no me equivoco, no lo podría decir con 100% de certeza, pero ahora están en contacto con el médico de Platense, creo que tiene casi todo, entonces vacunado con las 2 dosis, por ejemplo. Entonces habría que ver el resto de la liga cómo está, porque eso obviamente es una excelente noticia, sí. Y es algo
que el resto debería sumarse también, ¿no? A la vacunación para tener una liga más segura. Yo estimo que si los equipos responden rápido, posiblemente para los primeros días de enero tengamos el estado de vacunación actualizado de los equipos. Está bien, y con respecto al tema del público en la cancha, eso va a depender de lo que marque el gobierno, ¿no? El tema de la cantidad del aforo, o la liga puede decidir, no, aforo 50% o no sé, ¿cómo sería eso? Sí, digamos, adoptar lo que te dejan hacer desde el gobierno. Independientemente de esa, si vos querés cuidar más, la liga puede tomar esa decisión, ¿sí? Lo que no puede hacer es una decisión contraria a la del gobierno. El gobierno te dice sin aforo y vos llenate la cancha. No. Entonces, va a depender un poco lo que te digan desde las autoridades gubernamentales, pero acá obviamente se va a pasar desde el aforo completo a un porcentaje, a disminuir en función de cómo se vengan dando la estadística epidemiológica, ¿sí? Así que vienen realidades distintas. 15 días después de que se terminan las fiestas, vamos a tener una idea de cómo está desarrollándose esto en Argentina, y para el comienzo del ciclo lectivo va a ser otra realidad, claro. Y ya después para cerca del invierno va a ser otra realidad. Entonces, para que sepamos que vamos a estar hablando de esto así, cíclicamente, en los próximos meses, digamos, y viendo cómo se ve la llegada de Omicron a la Argentina. La llegada ya está. ¿Cómo se va? Que se expanda. Exacto. La última, y ahora sí te dejamos, Diego. ¿Hay un plan, hay alguna cuestión fija o reglamentaria que ahora separa la liga? Vuelve el 5 con el partido entre, bueno, uno de los partidos de ese día es Peñarol-Riachuelo, pongo por ejemplo porque es el televisado. ¿Hay algún plan de decir, bueno, a esa fecha todos los equipos tienen que estar hisopados y ese mismo momento tienen que presentar todos PCR negativos? Probablemente sí, porque estás haciendo una pregunta que estamos hablando ayer. O sea, no, por eso yo sé que alguien dijo en algún momento que quedó después acá, esto es muy dinámico. Es tan dinámico que si Whelan no daba positivo o no teníamos ese dato y no teníamos el detalle de la cepa, cosa que aplaudo al instituto, igual cuando vos te haces hoy un hisopado, obviamente que se analizan todas las cepas, eso se sabe, pero sí vienen comunicarlo y vienen tomar medidas también, ¿sí? Porque eso nos permite a nosotros prepararnos. Así que son las cosas buenas que está haciendo el básquet. Las noticias se trasladan, pero todo esto es súper reciente, como dijiste vos, y ahora se está evaluando en la mesa sigue, o sea, el tema de evaluar una crisis que hay que hacer, que no hay que hacer, no es que se dice y se hace. Se dice, se piensa, se barajan las posibilidades, se actúa. Entonces, haber pedido la estadística y la actualización de la estadística es parte del plan. Lo que se haga con los partidos es parte del plan, y probablemente los hisopados post altamente recomendable, lo voy a decir ahora, pero seguramente se va a decidir algo esta semana con respecto a eso, los equipos tengan que traer, se vuelva con hisopados negativos, como cuando entras a una burbuja, pero no, olvídate la palabra burbuja. Sí, me olvido. Es decir, arrancamos, ¿cómo estamos? Sería negligente que se te vaya todo un plantel, que staff y demás, que vuelvan todo y que vos digas, bueno, me la juego, a ver cómo estamos. Igual. No. Es decir, a ver cómo estamos. Entonces, casi te diría unas 48 horas antes de volver, hacerse los hisopados negativos, cuidarse el resto de esas horas, incorporarse a la delegación y seguir con el plan de vacunación. Perfecto. Uno más me queda, y vuelvo un poquito al principio de la charla donde mencionabas esta nueva variante que es más contagiosa que la Delta y las que tuvimos hasta este momento. En ese caso, en caso de que, esperemos que no, pero en caso de que se presente un caso positivo de esta variante,
¿puede cambiar esa cuestión que habíamos tenido la temporada pasada donde se planteaba que el juego no contagiaba o no tenía posibilidades de contagio pensando en los 15 minutos, en la cercanía, en el uso del barbijo? ¿Puede variar esa cuestión si se presenta la nueva variante? No, nosotros no podemos decidir nada ahora con supuestos, que es lo que decía al principio. Cuando sepamos que eso es real, que es así, obviamente que sí. Mientras tanto, nosotros nos seguimos manejando con cómo se desarrolló, digamos, el virus con el resto de las cepas, ¿sí? Cuando tengamos acá Omicron, o cuando sepamos lo que está ocurriendo en otros países, cuando nos venga esa información y esa estadística, nosotros obviamente que la aplicaríamos acá. En este momento es muy apresurado, no lo vamos a hacer. No sé. Bueno, ¿qué tenés que hacer ahora? Seguimos charlando, no sé. No te hicimos ninguna pregunta. No, sí, un listado, acá un listadito de cosas. Y miro así porque veo que ya llegó todo el personal, entonces ponerse a... Está muy bien, Diego. Te agradecemos mucho, como siempre, la gentileza de sumarte, de explicar al detalle, de tomarte el tiempo para charlar con 3x3, que básicamente es un vehículo para poder contar qué es lo que está pasando y meternos de lleno en la información. Y más allá del chiste que te hicimos en el Templo del Rock, extrañamos el columnista, está bueno realmente no hablar con vos porque significa que las cosas van bien. Porque cada vez que pasa algo te tenemos que llamar. Más allá del chiste, siempre es un gustazo escucharte. Está perfecta lo que decís. Todas las bromas son absolutamente bienvenidas. A mí, un programa tan, digamos, en las entrañas del básquet, que comunica tanto y comunica, digamos, en tiempo real, porque esto es lo que acabo de decir, es en tiempo real. O sea, las autoridades están decidiendo esto en este instante y con toda esta información. O sea, esto se va a discutir. Son discusiones que hay que dar y son bienvenidas. Y lo mismo hacemos con parte del staff de la CAB y del ADC, que cada vez que empezamos a hablar mucho entre nosotros quiere decir que se van a venir, que hay que empezar a tomar decisiones y demás. Estábamos, claro. Veníamos bien, veníamos tranquilos. Están en tiempo real que en este momento todo el plantel y cuerpo técnico y jugadores de Platense se está hisopando. Que es lo que corresponde. Y lo están haciendo bien, porque también hay que entender a los equipos. O sea, avisar a tiempo, tomar medidas a tiempo, es una forma de ayudar y de ayudarse, ¿no? Porque lo que están cuidando es su fuente de trabajo. Están cuidando a la liga, están cuidando a los jugadores, están cuidando a la salud, a la sociedad en general. Te digo la verdad, siempre en ese sentido el básquet estuvo, hablo del básquet en su conjunto, adelantado con estos temas. Nosotros estamos hablando en un programa ahora de qué vamos a hacer con la variante Omicron. Hay algunos que piensan que todavía esto no va a pasar, sigue. Así que eso está muy correcto, eso está muy bien. Sí. Por eso siempre lo importante es tratar de concientizar y de dar el mensaje lo más claro posible, ¿no? Exactamente, no hay que asustar para nada. O sea, como dijo Fabián, todos queremos que esto siga, pero vamos a hacerlo de una manera segura, claro. ¿Sí? Consciente. Ni hablar. Diego, un abrazo enorme y muchas gracias por pasar por 3x3. Un abrazo, gracias a ustedes. Les deseo buen día a todos. Y felicidades. Felices fiestas, Diego. Felicidades. Sí. Felices fiestas. Ya sale mucho en esta época el si no nos vemos antes de fin de año, felicidades, ¿no? Ya está, sí. Estamos en el momento. Es fácil, hasta el año que viene no me llaman. Ojalá, eso primero, ojalá. Abrazo grande. Así estaba Diego Gripo, el médico de la Confederación Argentina de Básquetbol y de la Asociación de Clubes, en una nueva nota Converse en 3x3. Siempre muy claro, siempre muy didáctico, Diego, respondiendo todas y cada una de las consultas y de las dudas. Esperando también, como decíamos recién, ¿no? Tratando de ser lo más claros y para que lo entendamos todos, básicamente. Y acá no entra el chiste de la PDB, ni mucho menos, sino para que nosotros también lo entendamos y no nos ponemos ni por encima ni por debajo de nadie. Es así, somos parte de la población y queremos tener bien en claro qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa y qué es lo que hay que hacer.
Sí, y volviendo al mensaje que dimos al principio, pero no un mensaje para la gente, porque uno no, la gente, vuelvo a repetir, siempre Nosotros puede somos tomar. parte de la gente. Claro. Pero por eso, Claro. es para uno, Sí. es para uno. Sí, sí, O sí. sea, es para uno. Son temas muy complicados, son temas muy complejos, temas muy complicados, muy complejos. Pero vos fijate cómo teniéndolo de primera mano siempre se aclara de una manera mucho mejor y vemos las cosas diferentes, ¿no? Y en este momento, justamente cuando él dijo que es en tiempo real, yo me comunicaba con la gente de Platense, estaban todos, acá en el Rossi de ahí en Saavedra, estaban todos, Rossi, la Casa de Deporte de Mar del Plata, Sí. en el centro Rossi, estaban todos hisopándose. Y haciendo PCR de los PCR, no el antígeno, el otro. Claro. Entonces hay que seguir, hay que cuidarse, hay que tratar de. Sé que es muy difícil, nos pasa todos los días a todos. Es complejo, pero bueno, hay que seguir. Y lo que dijo él, a todos nos puede tocar porque esto es muy contagioso, es mucho más contagioso que el anterior, entonces, y no importa que tenga 2 vacunas, que ya lo hayas tenido, y son cepas que no se terminan de conocer todavía cómo actúan, así que nada, hay que seguir teniendo cuidado, ¿no?